la provisión de Dios para el pecado del creyente. Y he elegido un texto que está ahí en Judas, versículos 24 y 25, que dice: a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Este es el texto. Y bueno, yo me preguntaba, ¿cómo es que Dios nos va a presentar delante de su gloria con gran alegría? Y dice que no solamente eso, sino que nos va a presentar sin caída y presentarnos sin mancha. ¿Cómo hará eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora con la ayuda del Señor. Antes quiero decir que por la confusión reinante en muchas vidas, yo debo insistir en que las presentes bendiciones de las cuales estaré hablando y de los tratos de los cuales hablaré en adelante se refieren solo a verdaderos creyentes, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y llevan una vida de arrepentimiento, aquellos cuyas vidas indudablemente han cambiado y de esto dan fe sus familiares y amigos cercanos. Los otros, los menos religiosos, aquellos que solo asisten, aquellos impregnados de cultura evangélica porque provienen de hogares cristianos, no pueden apropiarse de estas bendiciones, ya que no son para ellos en el sentido que se expondrán aquí. Para estos que solamente tienen cultura evangélica, deben confrontar sus vidas con la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos, para que al ver su incapacidad e inhabilidad para cumplirla, acudan al Calvario, aunque espero que también puedan encontrar guía y esperanza en lo que sigue. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo era el esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. La ley entonces es aquella que nos puede llevar a Cristo. En la medida que somos confrontados por la ley de Dios, entonces eso va a descubrir nuestra inhabilidad para las cosas de Dios y vamos a clamar por misericordia para que Dios nos socorra. Nosotros servimos a un Dios trino, el cual se ha manifestado no solo en la creación, sino también en nuestra salvación. Dios el Padre nos ha dado el derecho, el permiso, el poder de ser hechos hijos de Dios, lo dice Juan 1:12, y nadie puede arrebatarnos de su mano. En Juan 10:29 encuentra eso. Dios Hijo derramó su sangre para pagar el precio de ella. Dice 1 Pedro 3:18 que padeció una vez por los pecados, y esto lo hizo para llevarnos a Dios. Dios Espíritu Santo nos bautizó, nos dice 1 Corintios 12:13. Además, nos selló en el momento de nuestra salvación, según lo dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, indicándonos así que somos de su propiedad, Juan 17:9, que Él tiene un propósito con nosotros, Salmo 138, versículo 8, y que no puede menos que haber pureza en nuestras vidas, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 19. También el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, según lo enseña claramente Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y Romanos 8, 9, entre otros textos de las Escrituras. Quienes han confiado verdaderamente en Cristo, aquellos que han ido a Él en arrepentimiento y fe, tienen la seguridad de ser hijos de Dios. Siempre son hijos de Dios. La salvación que tienen en Cristo es eterna. El Santo Espíritu de Dios los bautizó, los selló y mora, vive en ellos. Sin embargo, a pesar de toda esta maravillosa obra de Dios y a pesar de querer agradarle cada día, muy a pesar nuestro también vivimos la realidad que le fallamos a nuestro Dios. Pecamos cada día. Pero la gloria del Evangelio no se remite solo al momento de nuestra salvación, sino que permanece en todo nuestro andar, porque como muy bien lo expresa el profeta Jonás en el capítulo 2, versículo 9, la salvación pertenece a Jehová. O David en el Salmo 3, versículo 8, la salvación es de Jehová. Nuestra realidad es que pecamos cada día
Y somos capaces de pecar al menos por 3 razones. Primero, pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa y esta nos acompañará hasta que exhalemos el último suspiro. Siempre nos acompaña y siempre es opuesta a Dios. No quiere agradar a Dios y tampoco lo puede hacer. Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8 y Gálatas 5, 17. Pecamos también porque vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo caído, con un sistema de pensamiento que se opone a Dios, con corrientes y modas que, aunque pasan, profundizan, sin embargo, cada día el alejamiento de Dios de las mentes que beben de sus fuentes. También pecamos porque tenemos un poderoso enemigo que nos incita a pecar, nos intenta desviar, nos quiere engañar, nos quiere extraviar, nos quiere desanimar, a fin de que de una manera u otra nos rindamos y caigamos en la tentación que nuestra propia naturaleza pecaminosa dispone para este fin. Esto lo encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Dicho lo anterior, y considerando nuestro texto, ¿cómo es que hará nuestro precioso Salvador para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría? El pecado del creyente no sorprende a Dios. Dios ha hecho provisión para el pecado del creyente. Hermano, ¿no te llena de gozo saber esto? ¿No salta de alegría tu corazón al saber que Dios en su gracia no considerará tus fallos en el día final? Pero, ¿cómo lo hará? La religiosidad vacía de los hombres pretende cubrir esta área, pero lo hace en vano, porque ellos saben, está en sus conciencias que pecan cada día y pretenden cubrirlo con hojas de higuera de actividad religiosa o con un presente que nuble la visión en vez del reconocimiento de la falta, o con un esfuerzo abnegado en vez de expresar arrepentimiento. Y pregunto, si has ofendido, ¿crees que el silencio más el tiempo deshacen la injuria? Si has robado, ¿crees que por el hecho de ofrendar más, Dios borra esa mancha? Si has caído en inmoralidad sexual, ¿pretendes con oración engañar al que todo lo ve? Si mientes, ¿crees que por poner a Dios por testigo vuelve en verdadero tu engaño? Hay un sistema religioso falso que pasa por cristiano y que no tiene en cuenta el arrepentimiento. Si hay falta, entonces debes hacer penitencia, se dice. Cumplida la penitencia, ya todo está bien. Pero este actuar propio de la iglesia romana y no tan escaso en las huestes evangélicas, solo evidencia la sentencia de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No, queridos hermanos, no es así como Dios quiere que tratemos con nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es la provisión que Dios ha hecho para tratar con nuestro pecado? ¿Cuál es nuestro remedio? ¿Cuál es nuestra medicina apropiada para este mal? Quiero presentarles en primer lugar la intercesión de Cristo. Nuestro remedio, nuestra previsión, nuestra medicina es la provisión de Dios, Cristo Jesús. Cristo y solo Él. Mira cuán tiernamente nos habla Dios por medio del apóstol en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos. ¿Te das cuenta? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No sé cuál es la razón por la cual no pensamos más a menudo en Cristo como nuestro abogado. Pero aquí está. Él es nuestro abogado. Repetidamente observamos nosotros en los medios cómo delincuentes de diversa calaña son defendidos por sus respectivos abogados. Y algunos, hasta de manera soberbia, lo dicen con cierta satisfacción: háblalo con mi abogado. Nosotros somos infractores de la ley de Dios. Y por eso necesitamos un abogado,
alguien que nos represente, alguien que nos conozca y que pueda presentar el caso al juez de tal manera que no seamos condenados. Y esto es lo que hace Cristo. Él intercede por nosotros. Velo en el huerto intercediendo por los suyos en Juan 17:9. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo. No ruega por todo el mundo. Yo ruego por ellos, sino por los que me diste, porque tuyos son. Alguno podrá decir, pero ahí el Señor Jesús intercede por los discípulos y tendrá toda la razón. Pero si avanzamos en el mismo capítulo 17, llegamos al versículo 20, ahí vas a encontrar tu nombre. Ahí está tu nombre y el mío y el de cada creyente hasta el fin del siglo. Porque dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y esta realidad es registrada magistralmente por el apóstol Pablo en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Para que este abogado bendito haga su obra, no debemos ocultar nada. Debemos confesar total y completamente nuestra falta. Primero de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué entonces no confesar lo que Dios ya sabe? ¿Pretendemos acaso que Dios no vio ni supo? Ah, hermanos, que podamos llegar al entendimiento de los discípulos en Juan 16:30, cuando ellos dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas. O la sencilla comprensión del salmista en el Salmo 139, versículo 4, cuando dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Todo pecado es contra Dios. Pero no todo pecado es contra Dios solamente. A veces pecamos también contra nuestros semejantes, contra nuestros hermanos, contra nuestros seres queridos. Mateo capítulo 5, versículos 3, 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Siempre hay que arreglar las cosas con Dios, pero la enseñanza de las Escrituras es que éstas no estarán resueltas hasta que arreglemos el conflicto con nuestro prójimo también. Y hay ocasiones en que nuestro prójimo experimenta desmedro o pérdida a causa de nuestro pecado. En esas ocasiones, además de hacer confesión y reconocer la falta, deberemos hacer restitución. Levítico capítulo 6, los versículos 2 al 5, dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Romanos 13:7 también nos afirma, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. También puede ver a este respecto la epístola a Filemón. Ahora, estoy de acuerdo contigo en que hay medicinas amargas, hay medicinas difíciles de tragar, pero son medicinas que harán bien a nuestras almas enfermas. Dios puede darnos la gracia de vencer la vergüenza del momento para ir y pedir perdón, pero debemos ir. Debemos confesar ante Dios y ante nuestro prójimo al que hemos ofendido. Y si él ha sufrido pérdida por ocasión de nuestro actuar, debemos entonces restituir el agravio. Veamos un texto más para que quede grabado este concepto en nuestras mentes y que el Espíritu de Dios siga hablando a cada corazón.
Isaías capítulo 1, los versículos 16 a 18 dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si confesamos, Cristo intercede. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero no queda solo ahí, porque Cristo se compromete, Él intercede por nosotros. En segundo lugar, la sangre de Cristo. Este es el otro remedio que proviene del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia, de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Claramente se nos indica el valor y propósito de la sangre de Cristo. No es algo que veamos, es algo que creemos mediante la fe. Pero no creas que esto no tiene consecuencias visibles. Si bien no puedo ver cómo la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, sí puedo percibir los efectos de esta limpieza. No podemos solo alegar que Cristo nos ha limpiado, también manifestaremos la consecuencia de esa limpieza, pues el texto nos dice, tenemos comunión unos con otros. Por lo tanto, la comunión evidencia la limpieza. Y para tener comunión debemos andar en luz. ¿Qué podemos decir entonces de quienes no tienen comunión con sus hermanos, de quienes no andan en la luz? ¿Será que han experimentado la limpieza de la sangre de Cristo? ¿Puede acaso alguien ser limpio y no andar en comunión? ¿Puede un creyente estar en comunión con Dios, andar en luz y no obedecer a su Señor? ¿Qué de aquellos que dicen o actúan en la idea que sirven a Dios a su manera? Hermanos, no seamos necios, puesto que está a disposición del creyente esta provisión de Dios para nuestro pecado, acudamos a Él en sus términos, no en los nuestros. Lo uno es obediencia, lo otro es rebelión. Y si vamos a Él en sus términos, tendremos una respuesta inmediata a nuestra situación. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Él es fiel si nos perdona. ¿Por qué Él es justo al perdonarnos? Creo que aquí Juan tiene en mente dos textos, entre otros del Antiguo Testamento, que le hacen afirmar, inspirado por el Espíritu de Dios, sobre la fidelidad y la justicia de Dios del acto de perdonarnos. ¿Por qué Él es fiel? Él es fiel porque cumple lo que promete. Y una de las bendiciones del nuevo pacto, expresada en Jeremías 38, 31, 34, así lo dice. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Lo ves? En el nuevo pacto instaurado por medio de su propia sangre, ha prometido hacer remisión, perdonarnos de todos nuestros pecados. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En la misma forma se expresa Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. ¿Por qué Él es justo? Él es justo porque nuestro pecado ya fue juzgado y condenado en la persona del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. Así lo expresa claramente el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, no me puede juzgar y condenar dos veces. Eso sería injusto, y él es justo. Ya juzgó y condenó mi pecado en la persona de su Hijo unigénito. Por eso es que Pablo puede decir en Romanos 8, versículos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La sangre de Abel acusa, la sangre de Cristo redime y limpia. Esta es la provisión de Dios para nuestro pecado, Cristo mismo. Pero tristemente, hermanos, muchas veces desechamos esta provisión de Dios. Somos engañados por Satanás al pensar que nuestro pecado no es tan grave, que pasamos desapercibidos, que nadie lo sabe o que a nadie le importa. La palabra de Dios dice otra cosa: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es enfático, no hay duda alguna. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Cuando no confesamos nuestro pecado, cuando nos rehusamos a hacerlo, perdemos el gozo de nuestra salvación. Piensa en David luego del adulterio con Betsabé en 1 Samuel capítulo 11. Ahí en el Salmo 51, versículo 12, el estado en que se encuentra le hace rogar a David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando persistimos en ocultar y disimular nuestro pecado, hasta nuestro cuerpo testifica contra nosotros, como lo encontramos en el Salmo 32, versículos 3 al 5. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando no confesamos nuestro pecado, no podemos gozar de la comunión con Dios. Aunque el pecado no puede hacernos perder la salvación, sin embargo, bien puede separarnos de Dios. La desobediencia es como si a cada momento ponemos un ladrillo y terminamos edificando una pared, un muro entre Dios y nosotros. Eso hace la falta de confesión en nuestras vidas. Esto no es gratuito, tampoco es inocente. Se paga y se paga caro. Perdemos la comunión con nuestro Padre Celestial. Y pensemos, ¿qué oración podremos dirigirle que Él nos reciba si estamos en esa condición? ¿Qué petición tuya puede ser oída en esta condición? ¿Qué necesidad puede ser suplida si perseveras en tu orgullo rebelde? Ah, querido, le estás dando ventaja a Satanás sobre tu vida. Pero como eres hijo y como tu Padre Celestial te ama y como persistes en tu pecado y como no quieres confesarlo ni apartarte de él, entonces nuestro Padre, que nos ama tanto, nos disciplinará como cualquier padre disciplina a su hijo desobediente. A veces escuchamos de un Dios extraño a las Escrituras, un Dios que es todo amor, un Dios que es incomprensivo, un Dios que se adapta. Este Dios es un Dios con minúscula. No es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es el Dios glorioso, santo y temible que nos revelan las Escrituras. Este Dios extraño es el Dios de la imaginación de cada cual, un ídolo inmundo fabricado para satisfacer nuestros caprichos y concupiscencias,
un Dios domesticado que solo sirve a los intereses de sus adoradores, pero que es incapaz de salvar, un Dios inútil. ¿Ese acaso es tu Dios? Quienes creen en este Dios saben que no castiga y te lo dicen. Dios no castiga a nadie porque Él es amor. Y tienen razón. ¿Cómo va a castigar un Dios que existe solo en la imaginación? Pero el Dios que nos revela las Escrituras es completamente distinto. Veamos algunos textos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Job capítulo 5, versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hay muchos más textos en esa dirección que nos dan a conocer esta faceta amorosa de nuestro Dios. El hombre moderno ha divorciado el amor del castigo para su propia ruina y así nos va. Nada nuevo bajo el sol, pues ya lo advertía el predicador en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y no pienses que, bueno, porque son textos del Antiguo Testamento, reflejan una realidad que no se ve en el Nuevo Testamento. Porque si piensas así, tienes la vista muy corta. Veamos algunos textos del Nuevo Testamento. Primera a los Corintios capítulo 11, versículos 29 al 32 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es obvia aquí la relación entre juicio y enfermedad y aún la muerte. Con esto no queremos decir que toda enfermedad, toda debilidad o depresión, toda muerte se debe a la disciplina, al juicio y castigo de Dios. No, hermano. La misma escritura nos advierte a no pensar así cuando consideramos, por ejemplo, a los amigos de Job o a los discípulos del Señor en Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Pero en el texto de 1 Corintios capítulo 11, la cosa es distinta. Pablo mismo advierte que debemos examinarnos a nosotros mismos para no ser castigados. Y como consecuencia de que los corintios no se habían examinado, había muchos enfermos, muchos deprimidos y aún algunos de ellos habían muerto por causa de la disciplina del Señor. Tal vez esté pensando que hemos ido demasiado lejos, que cómo Dios va a disciplinar con la muerte. Permíteme volver al caso del rey David y de Betsabé en 2 de Samuel capítulo 11. El Salmo 51 es el Salmo de arrepentimiento, que tal vez sea el más leído y orado por los santos de todos los tiempos. Este es el Salmo, este es el contexto de este Salmo, la situación de David con Betsabé. Es el Salmo de arrepentimiento por excelencia. David confiesa su pecado a Dios. Debemos llorar de angustia y gemir. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. ¿Por qué David ora así? ¿Por qué dice que Dios no quiere sacrificio, que Él está dispuesto a dar en un tiempo cuando estaban establecidos los sacrificios y ofrendas por el pecado?
Esto es así porque David conocía la ley del Señor mejor que nosotros. Él sabía que Dios había dejado establecido el castigo para el adúltero en Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y David había adulterado al tomar la mujer de otro para sí. David también sabía que Dios había establecido en Números 35, versículo 31, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y David había hecho matar al esposo de Betsabé por medio de la espada de los hijos de Amón. Ni aun el rey estaba por sobre la ley del Señor, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, lo dice Números 14, 18. En el Nuevo Testamento, ¿se ve el mismo trato? Sí, hermanos, el mismo trato. Algún atisbo de esto nos muestra primera de Juan capítulo 5, versículo 16. Ahí dice, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Pecado de muerte. Tal vez nos ayude un poco más en la comprensión de este texto, primera a los Corintios capítulo 5, versículo 5. Ahí el apóstol dice, hablando de uno sorprendido en un pecado horrible, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, muerte, dice la versión antigua, para muerte de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sí, querido hermano, hay un tipo de disciplina que acorta la vida en esta tierra. Aunque hoy nos parece un extremo el castigo, piensa en la provisión que Dios ha hecho para el pecado. Es el Santo Hijo de Dios y su sangre derramada. Además, nuestros abuelos sabían de este proceder de Dios y le temían. ¿O nunca escuchaste la expresión, a fulano lo cortó el Señor? Dando a entender con esto que perdió la vida por un acto soberano y punitivo de nuestro Dios. La provisión de Dios para el pecado es la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Atiende a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y David, solo por la gracia y la misericordia de Dios, obtuvo el perdón de Dios. Así lo dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Oro que no te engañe Satanás al hacerte ver que conoces a más de alguien en alguna congregación que ha sido adúltero y que continúa lo más campante. Mi hermano, Dios castiga a sus hijos, no a los bastardos. ¿No lo dice Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cada vez que usted lee disciplina en este versículo, en la versión antigua dice castigo. Estos que van por las congregaciones cargados de maldades y sin arrepentimiento, creyéndose hijos de Dios, están engañados, nada saben de su condición espiritual y por su dureza y su corazón no arrepentido, atesoran para sí mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Por lo tanto, no lleguemos a ese estado de dureza y de engaño. Volvámonos al Señor. Aceptemos la invitación de Él, de allá de Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es Él el que nos invita a ponernos a cuenta con Él. ¿Cuánto debes?
Ah, mira, esta deuda ha sido saldada por mi Hijo en la cruz del Calvario. ¿Por qué no ir a Él? No lleguemos entonces a ese estado de dureza. Él es el Dios Todopoderoso, el que nos invita a ponernos a cuenta. No despreciemos la invitación celestial. Dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Volvámonos entonces a nuestro Dios, porque Él ha dicho, al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Y viniendo a Él, Él nos lleva a Dios. Y por eso podemos esperar ser presentados delante de su gloria, irreprensibles y con gran alegría. A Dios sea la gloria. Amén.